Buen día. Bienvenidos a la clase de Introducción a Metodología de la Investigación Científica. Mi nombre es Diana Carolina García y seré su profesora el día de hoy. En esta clase veremos temas básicos e importantes acerca de la investigación. Empezaremos con el concepto de investigación. Además veremos de dónde surgen las ideas de investigación. Veremos enfoques, alcances, problemas y finalmente vemos cómo se desarrolla una investigación científica. Sean bienvenidos a esta clase. Empecemos con el concepto de investigación. He tomado el concepto del libro de Metodología de Investigación de Hernández Sampieri. Considero que es un concepto pequeño, sin embargo, tiene toda la información necesaria sobre lo que es la investigación. Nos refiere que es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. Al decir que es un proceso empírico, nos referimos a que se aplicarán métodos de medición o que son basados en la experiencia o en la observación. Además, sabemos que la investigación científica pretende encontrar respuestas a problemas trascendentes o problemas reales mediante la construcción teórica del objeto de investigación o mediante la introducción, innovación o creación de nuevas tecnologías. Debemos tener en cuenta que la única manera de obtener mayor conocimiento y aportar al desarrollo de la ciencia es a través de la investigación científica. Existen varios mitos acerca de la investigación. Uno de esos mitos es que la investigación es sumamente complicada y difícil. Y es que sí, comúnmente nosotros pensamos que la investigación la realizan personas de edad avanzada o que es incluso para superdotados o para genios, pero en realidad todas las personas que conozcan acerca de metodología de investigación pueden empezar a realizar su propio proyecto de investigación. Es decir, no es complicado y ahora, actualmente, tenemos varias posibilidades para adquirir esta información. Una de ellas también es la autoeducación. Si a nosotros nos apasiona la investigación, sería muy importante que empecemos en autoeducarnos sobre este tema. Otro mito es que la investigación no está vinculada al mundo cotidiano o a la realidad. Hay estudiantes universitarios que piensan que la investigación científica es algo que no tiene relación con la realidad cotidiana o que solo se acostumbra a hacer en centros especializados e institutos con nombres largos y complicados. Pero no es así. Gracias a la investigación se generan procesos industriales. Gracias a la investigación hemos logrado saber cómo es la historia del universo y de la humanidad. Entonces, en la investigación se abordan temas incluso de relaciones interpersonales, de amistad, de noviazgo, de matrimonio. Entonces, nosotros sí podemos realizar temas que son actuales y este mito ya lo hemos roto. Si en algún momento pensamos que la investigación solo trataba de temas que ya son pasados. Las investigaciones se generan a partir de ideas. Entonces, a continuación les voy a presentar 5 motores para generar ideas de investigación. El primero que tenemos es la inspiración. Se basa en los intereses personales del investigador, pero cuando nosotros ya tenemos una idea en base a la inspiración, en base a un interés personal, no puedo dejarla así, tengo que pulirla, ¿sí? Tengo que pulir ese tópico, tengo que acotarla para poder plantear como un tema. El segundo motor es la oportunidad y surge por la facilidad que nosotros tenemos para indagar sobre un tema, ya sea que algún familiar o persona cercana nos pueda brindar acceso a este o nuestra escuela nos haya solicitado trabajar en algún proyecto de investigación. Ahora, algunas instituciones de educación superior tienen un rubro específico
que es invertido en investigación. Además, se crean equipos de investigadores entre estudiantes y profesores también. Entonces, esta es una muy buena oportunidad para empezar a investigar. El tercer motor que tenemos es la necesidad de cubrir huecos de conocimiento. Y es muy frecuente que los estudiantes universitarios se queden con algún vacío en algún campo específico. Entonces, podría surgir desde ahí una idea de investigación. El cuarto motor que tenemos es la necesidad de resolver una problemática actual. Podría ser la necesidad de buscar un tratamiento para el coronavirus. No sé si han visto que hay muchas instituciones que están atrás de la búsqueda de este tratamiento. Entonces, lo que queremos hacer es resolver una problemática real. Y el último motor que tenemos es la conceptualización, que se basa en detectar un fenómeno o problema de investigación que requiere indagarse a profundidad o aportar mayor conocimiento o evidencia para conocerlo o describirlo. Estos han sido los 5 motores de búsqueda para una idea de investigación. Sin embargo, ustedes en la web pueden encontrar varios ejercicios que ayudan para que puedan tener un tema de investigación. Sobre todo, les recomiendo que se basen en sus intereses personales, porque la motivación va a llegar mucho más, la motivación funcionará de mejor manera cuando ustedes realicen una investigación. A continuación, empezaremos con los enfoques de investigación. Considero que es muy importante partir desde ahí para poder elegir qué diseño de investigación nos conviene mejor con la idea que yo tengo para investigar. Son muy sencillos, es un resumen básicamente de lo que son los enfoques de investigación. Y tenemos 3, el enfoque de investigación cuantitativa, el enfoque de investigación cualitativa y el enfoque de investigación mixta, que obviamente tendrá características de la investigación cuantitativa y características de la investigación cualitativa. 3 enfoques comparten características similares. Grinnell en 1997 planteó 5 características para estos enfoques de investigación. La primera característica es que llevan a cabo la observación y evaluación de fenómenos. Y es que en el enfoque cuantitativo como cualitativo y mixto vamos a evaluar un fenómeno. Empezamos con un problema de investigación. Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación realizada. A partir de observar el fenómeno o evaluar el fenómeno, nosotros empezamos a generar ideas acerca de este fenómeno. Les voy a poner un ejemplo. Si el fenómeno es la depresión, yo puedo evaluar la depresión y a partir de evaluar la depresión, yo empiezo a generar ideas, como por ejemplo, medí la depresión en personas adultos mayores. La idea que empiezo a generar es que en este grupo etario hay mucha prevalencia de depresión. Todo esto nace a partir de la evaluación. Otra característica es que demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento y ese fundamento nosotros lo sacamos a partir de la base teórica que hemos consultado sobre la problemática que vamos a investigar. Además, revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. Y finalmente, proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y fundamentar las suposiciones e ideas o incluso para generar otras. Debemos ser muy responsables cuando nosotros investigamos, porque debemos recordar también que nuestra investigación puede servir de base para otras nuevas investigaciones. Entonces empezamos con las características del primer enfoque de investigación, que es el enfoque de investigación cuantitativa. Refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes de los fenómenos o problemas de investigación.
En este enfoque siempre mediremos los fenómenos. El instrumento que nosotros elijamos va a medir específicamente el fenómeno, la problemática que ya hemos planteado, pero siempre mediremos en este enfoque de investigación. El investigador o investigadora plantea un problema de estudio delimitado y concreto sobre el fenómeno. Una vez planteado el problema de estudio, el investigador o investigadora considera lo que se ha investigado anteriormente, con revisión de la literatura. Esto se hace revisando los artículos científicos. Siempre se recomienda que se revise artículos científicos 3 años atrás del inicio de nuestra investigación. Además, se construye un marco teórico. Debemos revisar la teoría, los autores que han hablado acerca del tema específico que nosotros queremos investigar, y a partir de eso se derivan varias hipótesis o creencias que tenemos acerca de nuestra investigación. Después de esto, las sometemos a prueba mediante el empleo de diseños de investigación apropiados. Las hipótesis en este tipo de enfoque de investigación se genera antes de recolectar y analizar los datos. Y en este enfoque de investigación sí o sí tendremos que seguir un proceso ordenado, no nos podríamos saltar pasos. Es decir, posterior a la revisión de la literatura, se debe plantear hipótesis o creencias de la investigación. Posterior a esto, podría recolectar datos y después analizar los datos. Entonces, este enfoque es muy ordenado y se siguen pasos. La recolección de datos se fundamenta en la medición. Se miden las variables o conceptos contenidos en las hipótesis. Esta recolección se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad científica. Cuando yo vaya a aplicar un test, cuando yo vaya a aplicar un cuestionario, tendré que asegurarme que ese test o ese cuestionario hayan sido validados y tengan confiabilidad también. Es muy importante esto, porque a veces utilizamos test que no son validados de acuerdo a las características propias de la población en la cual yo voy a realizar mi proyecto de investigación. Sobre todo, este enfoque de investigación cuantitativa se basa en la estadística, es decir, yo voy a analizar datos a través de la estadística. Debido a que los datos son producto de mediciones, se representan mediante números, mediante cantidades, y se deben analizar con métodos estadísticos. Los análisis cuantitativos se interpretan a la luz de las predicciones iniciales, es decir, a la luz de las hipótesis o de las creencias y de los estudios previos. La interpretación constituye una explicación de cómo los resultados encajan en el conocimiento existente. Ojo, también no podrían encajar en el conocimiento existente. Entonces, sí podría tener resultados que van en contra de las hipótesis que yo me he planteado con anterioridad. En una investigación cuantitativa se intenta generalizar los estudios, los resultados encontrados en un grupo o segmento, es decir, en una muestra, a una colectividad mayor, que es el universo o la población. También se busca que los estudios efectuados puedan replicarse. No se realiza la investigación en una población, en toda la población. Por ejemplo, si yo quiero hacer una investigación en adultos mayores, tendré que utilizar una muestra de adultos mayores. Entonces, dependerá mucho del cálculo que yo realice de la muestra para poder aplicar mi cuestionario o mi test a ese grupo de personas. A partir de esos datos, lo que yo pretendo es generalizar los resultados a una colectividad mayor. Obviamente, lo que les había comentado es que nuestros estudios deben tener mucha responsabilidad porque serán como base para otras investigaciones, y posterior a esto también se podrían realizar más investigaciones realizando solo una réplica, pero utilizando una mayor población o tal vez poblaciones con otras características. Al final, con los estudios cuantitativos se pretende predecir los fenómenos investigados.
buscando regularidades y relaciones causales entre elementos. Esto significa que la meta principal es la formulación y demostración de teorías. Siempre recordemos que este enfoque tiene que ser un proceso ordenado, no se pueden saltar pasos y nos van a dar resultados cuantitativos, es decir, en números. Para este enfoque, sí se sigue rigurosamente el proceso y de acuerdo con ciertas reglas lógicas, los datos generados poseen los estándares de validez y confiabilidad. Las conclusiones derivadas contribuirán a la generación de conocimiento. Es un punto que ya les he dicho anteriormente, pero sí, insisto, es muy importante saber que en este enfoque se seguirá un proceso ordenado de pasos. Esta aproximación se vale de la lógica o razonamiento deductivo, que comienza con la teoría y de esta se derivan expresiones lógicas denominadas hipótesis, que el investigador somete a prueba. La investigación cuantitativa pretende identificar leyes universales y causales. Lo que pretendemos identificar es la relación incluso de variables en este enfoque de investigación. Ahora vamos con las características de investigación con el enfoque cualitativo, ¿sí? Recordemos entonces que el enfoque de investigación cuantitativo será objetivo y este enfoque ya vamos a ver que tiene una visión subjetiva. El investigador o investigadora plantea un problema, pero no sigue un proceso definido claramente. Sus planteamientos iniciales no son tan empíricos como en el enfoque cuantitativo y las preguntas de investigación no siempre se han conceptualizado ni definido por completo. Es decir, aquí no necesito como ley ya tener un problema de investigación planteado previo al inicio de mi investigación. Aquí puedo ir modificando el problema de investigación que tengo como idea al inicio del mismo proceso de investigación. En la búsqueda cualitativa, en lugar de iniciar con una teoría y luego voltear al mundo empírico para confirmar si esta es apoyada por los datos y resultados, el investigador comienza examinando los hechos en sí y en el proceso desarrolla una teoría coherente para representar lo que observa. Aquí no es necesario revisar la teoría acerca de la problemática que he planteado a investigar. No, aquí es muy necesario ver los datos desde las propias realidades de las personas investigadas. A partir de esto, veré si es necesario tener teoría o no. Tampoco entonces, si no tengo una teoría previa, voy a tener hipótesis previas. Es una cuestión muy importante reconocer en este enfoque de investigación cualitativa que no es necesario, primero, ni seguir pasos ordenados y tampoco tener un planteamiento del problema preestablecido y tampoco revisar teoría ni generar hipótesis. Esto se lo va haciendo con el transcurrir del tiempo ya una vez iniciado el proceso de investigación. En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, sino que se generan durante el proceso y se perfeccionan conforme se recaban más datos. Son un resultado del estudio. Así, el investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos como la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, registro de historias de vida e interacción e introspección con grupos o comunidades. A diferencia del enfoque cuantitativo, nosotros ya tenemos en el enfoque cuantitativo un test que ya hemos visto con anterioridad que será aplicado a un grupo de personas. Este test, y si nosotros hemos tenido acceso a test, sabemos que ya vienen con preguntas establecidas, comúnmente son estructuradas, es decir, tienen opciones de respuesta y no permiten preguntas abiertas. En cambio, en este tipo de investigación cualitativa
nosotros podemos tener preguntas abiertas porque lo que nos interesa es saber qué es lo que piensa cada persona, es decir, cuál es la realidad que vive cada persona. Para esto no podría tener test estructurados, sino debería tener test no estructurados que permitan obtener mayor información. El proceso de indagación es más flexible y se mueve entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito consiste en reconstruir la realidad tal como lo observan los actores de un sistema social definido previamente. Es holístico porque se precia de considerar el todo sin reducirlo al estudio de sus partes. A nosotros nos va a interesar todo lo que los sujetos de estudio nos puedan decir acerca de la problemática planteada. La aproximación cualitativa evalúa el desarrollo de los sucesos, es decir, no hay manipulación ni estimulación de la realidad. La investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, sobre todo de los humanos y sus instituciones. Busca interpretar lo que va captando activamente. Ahora veremos los alcances de investigación. No se deben considerar los alcances como tipos de investigación, ya que más que ser una clasificación, constituyen un continuo de causalidad que pueden tener un estudio. Antes se los consideraba a estos alcances como tipos de investigación, pero ahora nos recomiendan utilizar la palabra alcances para poder describir a los estudios de investigación. Entonces vamos a empezar por orden y vamos a empezar con el tipo de alcance básico para el resto de alcances de investigación que ya veremos a continuación. El primero son los estudios exploratorios. Sirven para preparar el terreno y por lo común anteceden a investigaciones con alcances descriptivos, correlacionales o explicativos. Por lo general, los estudios descriptivos son la base de las investigaciones correlacionales, las cuales a su vez proporcionan información para llevar a cabo estudios explicativos que generan un sentido de entendimiento y están muy estructurados. Entonces, el básico será el estudio exploratorio. Posterior al exploratorio podemos tener un estudio descriptivo. Posterior al descriptivo podemos tener un estudio correlacional y finalmente tendremos un estudio explicativo. Entonces, en resumen, los estudios exploratorios pretenden analizar fenómenos desconocidos o novedosos. Por ejemplo, una enfermedad de reciente aparición. Para poder investigar acerca del COVID-19, se empezó a realizar estudios exploratorios porque realmente era desconocida para la población. Además, se puede utilizar para poder plantear investigaciones acerca de desciframientos del código genético, la clonación de seres vivos. Esos son ejemplos de investigaciones con estudios exploratorios. El siguiente que tenemos, que ya les había comentado, es la investigación descriptiva, ¿sí? Con un alcance descriptivo. Busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. ¿Qué valor tiene dentro de investigación este estudio descriptivo? Es que es útil para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, de un suceso, de una comunidad en un contexto o una situación. En esta clase de estudio, el investigador debe ser capaz de definir o al menos visualizar qué se medirá, es decir, qué conceptos, qué variables, qué componentes. Un ejemplo, yo quiero conocer los factores de riesgo de dislipidemia en un grupo de adolescentes y de niños.
Entonces lo que haré es describir los factores de riesgo de la dislipidemia. Entonces, este tipo de investigación a veces creen y erróneamente que es el tipo de investigación más básico o fácil, pero en realidad este enfoque nos ayuda a conocer cómo está la situación actual del grupo de personas con los que yo voy a trabajar. Como les dije también, con este alcance de investigación descriptivo, puedo realizar también un tipo de investigación correlacional, ¿sí? Se lo ve como básico. Ahora vamos a los estudios correlacionales. Su finalidad es conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto específico. Para plantear un estudio de investigación con alcance correlacional, es necesario saber si en estas dos variables ya existía algún tipo de correlación teórica, es decir, si ya en la teoría estaban relacionadas, porque si no correré un riesgo que ya lo vamos a ver a continuación. ¿Qué valor tiene en la investigación este alcance correlacional? En cierta medida tiene un valor explicativo, aunque parcialmente, ya que el hecho de saber que dos conceptos o variables se relacionan aporta cierta información explicativa. Ojo, yo puedo plantear dos variables o constructos, se lo llama también así de esta manera, constructos, o también puedo utilizar tres variables para poder realizar una investigación. Es decir, no es ley fundamental que se realicen entre dos variables porque pueden ser dos o más variables. Lo que sí les recomiendo es que antes de plantear una investigación correlacional se tiene que sí o sí revisar la teoría. Las correlaciones pueden ser positivas o pueden ser negativas. Es decir, si son positivas significa que la variable A con puntuaciones altas también tendrá una correlación con la variable B, que también presentará puntuaciones altas. Esto sería una correlación de tipo positiva. Pero si es negativa, significa que la variable A podría tener puntuaciones altas y la variable B podría tener puntuaciones bajas. Al final, este tipo de correlación positiva o negativa se la tiene que analizar con un programa estadístico, el que ustedes deseen utilizar, y este programa estadístico les dará resultados que les indicarán si son positivas o son negativas las correlaciones entre las variables. Un ejemplo de investigaciones correlacionales puede ser el exceso de peso, la resistencia a la insulina y dislipidemia en adolescentes. Ese es un ejemplo de investigación correlacional en la que vamos a tratar de verificar el tipo de relación entre tres variables o constructos: variable exceso de peso, variable resistencia a la insulina y variable dislipidemia. En este caso, nosotros deberíamos sacar valores independientes de cada uno de los tres constructos. Es por eso que les comentaba que la investigación con alcance descriptivo es la base para una investigación con alcance correlacional. Aquí lo que podríamos hacer primero es describir las tres variables que les he mencionado en este ejemplo. Hay un riesgo en este tipo de alcance de investigación, en el alcance correlacional. El riesgo es las correlaciones espurias o correlaciones falsas. Y llega a darse el caso de que dos variables estén aparentemente relacionadas, pero que en realidad no sea así. Esto se conoce en el ámbito de la investigación como correlación espuria. ¿Y cómo o por qué sucede esto? Es por la falta de conocimiento teórico acerca de las variables que yo voy a plantear, ¿sí? Es un riesgo que tiene. Pero para eso nosotros debemos conocer muy bien la parte teórica
del tema que yo voy a investigar. A partir de ya tener una idea, debería empezar a verificar la teoría, debería empezar a verificar los antecedentes investigativos. Una cosa muy importante es que estos alcances de investigación que hemos visto hasta el momento son parte del enfoque cuantitativo. Obviamente, porque no es parte del enfoque cualitativo, porque en el enfoque cualitativo no se tiene este tipo de alcances de investigación. El último alcance de investigación, que es el alcance explicativo. Está dirigido a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Se enfoca en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables. Es decir, este enfoque explicativo nos da mucha más información, nos da una perspectiva más clara del problema de investigación. Comúnmente estos alcances de investigación ya se los utiliza en cuarto nivel, maestría, o también se los utiliza en doctorados. ¿Cuál es el valor de la investigación? Es que se encuentra más estructurado que los demás alcances. De hecho, implica los propósitos de estos, además de que proporciona un sentido de entendimiento del fenómeno a que hace referencia. Una pregunta común dentro del grupo de estudiantes es ¿qué tipo de alcance de investigación es el mejor? Y otra vez, al igual que el enfoque de investigación, no es una competencia de cuál es mejor o cuál es peor. Dependerá mucho de lo que quiere investigar el estudiante. Entonces, un tipo de investigación explicativa es el selenio, ¿no? ¿Cuál es el razonamiento que se hace con este alcance de investigación? Es que se pretende determinar si una causa, es decir, el consumo suplementario de selenio, provoca o no un efecto de reducción del crecimiento de los tumores cancerígenos en los senos. Es un tipo de investigación causal. Lo que pretendo ver es si el selenio causa o no la reducción del crecimiento de tumores. Entonces, este tipo de investigación va mucho más allá. Lo que nos da es mucha más información, ¿sí? Un ejemplo de un tipo de investigación correlacional es saber si los medicamentos que pueden provocar daños físicos en la estructura de los dientes. Ahí evaluaremos si la administración de ciertos medicamentos se encuentran asociados o no con los daños físicos en la estructura de los dientes. Entonces, estos son ejemplos de algunos tipos de investigación. Lo que sí es recomendable es que si soy nuevo o novato en la investigación, utilicemos un tipo de investigación descriptiva. Insisto, no es que la descriptiva sea mala, pero digamos que es la más sencilla y es un conocimiento previo para poder realizar el resto de alcances de investigación. La descriptiva después puede ser la base de un estudio correlacional y mejor si se hace un estudio con alcance explicativo. Ahora vamos con el siguiente tema, que es el problema de investigación. El problema de investigación es nuestra base del trabajo que vamos a realizar. Criterios para plantear un problema. Nos plantearon estos criterios los autores Kerlinger y Lee en el 2002. El problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables. Es lo que les comentaba, se puede plantear un problema de dos o tres, como el ejemplo que les había dado, de tres variables. El problema debe estar formulado como pregunta, por ejemplo, ¿qué efecto? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cómo se relaciona con? El planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, de indicadores observables. ¿Cuáles son los elementos del problema? Es decir, estos son los elementos del planteamiento del problema de investigación o de la idea a investigar.
Está compuesto por preguntas, por objetivos, por viabilidad y por justificación. Es así que las preguntas de investigación a veces al principio se pueden plantear preguntas más generales que luego podrán ser refinadas y precisadas. Siempre se puede ir mejorando el proyecto de investigación. Al principio vamos a plantear lo básico, pero después con mayor conocimiento nos daremos cuenta de nuestros propios errores y seguiremos limando esos errores para poder al final tener un proyecto de investigación de buena calidad. Deben ser específicas y concretas las preguntas de investigación. En algunos macroestudios se investigan muchas dimensiones de un problema y entonces sí pueden plantearse preguntas más generales, pero esto en macroestudios. Comúnmente en los estudiantes universitarios no se pide estos macroestudios, al menos que sean parte de un grupo de investigación, que les había comentado que sí existen grupos de investigación entre profesores y estudiantes, y ahí se pueden realizar estos macroestudios. Si no se realiza de esta manera, pues no serán necesarias las preguntas más generales, sino tienen que ser específicas. ¿Cuáles son los requisitos que deben tener las preguntas? Primero, que no se conozcan las respuestas, ¿no? Porque si no, no tendríamos tema de investigar. Segundo, que puedan responderse con evidencia empírica, es decir, con datos observables y medibles. Es decir, esas preguntas que yo planteo deben tener la respuesta posterior a la medición que yo realice. Tercero, que impliquen usar medios éticos. Sobre todo se debe proteger la salud mental y física de los participantes de la investigación. Siempre se recomienda utilizar el consentimiento informado porque esto incluso es un requisito previo para la publicación de su proyecto de investigación, de su trabajo de investigación. Además, los participantes de la investigación tienen el derecho de saber en qué están participando y si quieren retirarse del estudio también tienen todo el derecho de retirarse del estudio. Estas cosas que les acabo de mencionar se tiene que especificar en el consentimiento informado. Estos consentimientos informados a veces les pueden otorgar los comités de bioética de las instituciones de educación superior. Entonces, sí es necesario esto, porque como les digo, lo que debe primar es la salud mental y física de las personas que participen en el estudio. Las preguntas tienen que ser claras y además el conocimiento que se obtenga debe ser substancial. Ahora vamos con los objetivos. Comúnmente siempre nos piden objetivos generales y objetivos específicos. ¿Cuáles son las características que deben tener los objetivos? Es que deben expresarse con claridad para evitar desviaciones en el proceso de investigación. Son las guías de nuestro estudio y deben poder ser logrados. No debemos poner objetivos que no vamos a poder cumplir. El objetivo general va a guiar toda mi investigación y los objetivos específicos serán los pasos previos que me ayuden a llegar a mi objetivo general. Es importante tener en consideración que los objetivos también deben estar bien redactados, ¿no? Mucho ojo con esto. Y los verbos de los objetivos que yo voy a utilizar no se tienen que repetir. Sí hay en varios sitios web la taxonomía de Bloom, que es la más utilizada para poder realizar estos objetivos. Sin embargo, hay más taxonomías también, pero la taxonomía de Bloom es la más utilizada. Viabilidad o factibilidad de la investigación. Recuerden que estamos revisando los puntos que se trata en el problema de investigación, ¿sí? Hemos visto los objetivos, hemos visto también las preguntas de investigación y ahora veremos la viabilidad o la factibilidad de nuestro proyecto de investigación. Aquí se ve la disponibilidad de recursos financieros, humanos y materiales,
¿sí? Tengo que ser muy clara y realista con esto, porque si yo no tengo los recursos para realizar la investigación, pues no la tengo que plantear ni siquiera. Se debe determinar el alcance de la investigación, los alcances que ya hemos visto con anterioridad, que era el exploratorio, el descriptivo, el alcance correlacional y el alcance explicativo, porque esto guiará mi investigación. El acceso al lugar o contexto donde se llevará a cabo la investigación. A veces este es un error muy grande porque se saltan ese paso y solo plantean una investigación sin ni siquiera tener el lugar, es decir, a la población que será investigada. El acceso a la muestra implica preguntarse de manera realista, ¿es posible llevar a cabo esta investigación? ¿Cuánto tiempo tomará realizarla? ¿Sí? Necesito tener una población en donde investigar, porque si no tengo la población en donde investigar, no tendré investigación. La justificación del problema de investigación. Debemos responder el para qué estoy investigando, el por qué estoy investigando. Tenemos 4 criterios para evaluar la importancia potencial de una investigación. El primero, la relevancia social, es decir, quiénes y de qué modo se van a beneficiar con mi investigación. Además, las implicaciones prácticas. ¿Ayuda a un problema real? O sea, en realidad estoy investigando un problema de lo cual yo voy a tener resultados reales. El valor teórico. Si hay algún vacío de conocimiento, alguna laguna de conocimiento, con mi investigación yo voy a poder contribuir con este vacío. La utilidad metodológica ayuda a desarrollar un instrumento o definir un concepto, porque con mi investigación también podría realizar validaciones de test, validaciones de cuestionarios. Entonces, ¿estoy ayudando con este punto también? Tengo que responder estos 4 criterios en la justificación. Cuando empiece a redactar la justificación es importante que la haga en orden y sobre todo que sea realista, porque a veces cometemos errores pensando que nuestra investigación va a salvar al mundo cuando no es real. ¿Sí? Tenemos que ser realistas con los alcances de nuestra investigación. Finalmente veremos la propuesta, el plan o diseño de investigación. Insisto, este diseño que les presento a continuación es con un enfoque cuantitativo, porque en la mayoría de los casos en las instituciones de educación superior se realizan este tipo de enfoques cuantitativos. Ojo, no quiero decir que los cualitativos no se los pueda realizar, pero sí es más común que se realice este tipo de enfoques de investigación. Entonces, solo les voy a dar un ejemplo de los que les he puesto acá, desde el principio y en orden. En el planteamiento del problema de investigación, nosotros podemos utilizar 2 o más variables o constructos, ¿sí? Un ejemplo es que la intervención cognitiva conductual, un poquito de la intervención cognitiva conductual es acerca de un tratamiento psicológico que se utiliza para ciertas enfermedades mentales. Entonces, la intervención cognitiva conductual más psicofarmacología, psicofármacos para el tratamiento del trastorno generalizado de ansiedad es más efectivo que el tratamiento cognitivo conductual. ¿Cuál es el problema de investigación o qué es lo que yo quiero verificar? Si la combinación de fármacos más psicología ayuda de mejor manera en cierta patología, en el trastorno generalizado de ansiedad, por ejemplo. Después de esto tengo que realizar la revisión de la bibliografía. Recuerden que para revisar la bibliografía tengo que basarme en los antecedentes investigativos, también en la teoría. Posterior a esto se generan hipótesis. La creencia que yo tengo de esto es que el tratamiento cognitivo-conductual más los psicofármacos son más efectivos que utilizar solo un tratamiento psicológico para cierta patología. Esa es la creencia que tengo en cuanto a mi investigación. Posterior a esto tengo que elegir un diseño de investigación.
Los diseños de investigación también es una clase súper amplia, pero les he traído una cápsula para poder saber de qué se tratan los diseños de investigación. Hay dos diseños, los diseños experimentales y los no experimentales. En los experimentales yo manipulo variables, manipulo constructos, y en los no experimentales se pueden realizar estudios epidemiológicos. Comúnmente los diseños experimentales no se realizan porque el costo es un poquito más grande, además necesito mucho tiempo para poder verificar la eficacia de un tratamiento y sí o sí necesito un grupo de personas en el que utilice un tratamiento X para cierta patología y otro grupo de personas que no esté utilizando ese tratamiento. Entonces, bueno, es súper amplio este tema porque hay casos experimentales, cuasi experimentales y no experimentales. Pero en los no experimentales no se manipulan las variables. Comúnmente, como les digo, es más fácil hacer investigaciones de tipo no experimentales por el costo y por el tiempo. La selección de sujetos y muestras. Hay dos posibilidades para seleccionar los sujetos, la posibilidad probabilística y la no probabilística. Igual se tiene que aplicar una fórmula para obtener la muestra de los sujetos a investigar. Y los instrumentos de evaluación, que tiene que ver con las entrevistas, las observaciones, los test, las encuestas u otros materiales. Siempre, ojo con esto, los instrumentos deben tener confiabilidad y validez, es decir, tienen que medir para lo que fueron diseñados. Si yo quiero medir depresión, pues ese test me tiene que dar puntuaciones de depresión, pero es muy importante que los test sean validados porque no es lo mismo aplicar un test a una población americana, a una población de Norteamérica, que a una población de países andinos o de Sudamérica, porque las características son distintas. El desarrollo de la investigación ya se ve en la recogida de datos. Tengo que responder estas preguntas. ¿Es viable? ¿Entrené a los evaluadores? ¿Conozco cómo funcionan los instrumentos? ¿Y por qué esto? Porque a veces nosotros necesitamos ayuda para recolectar los datos y le pedimos a nuestros compañeros o a nuestros amigos que nos ayuden con la recolección de datos. Sin embargo, debo entrenarles a estas personas porque si no saben qué datos necesitan recolectar, entonces haré un mal trabajo. Entonces siempre debo tener en consideración estos puntos, tengo que responder estas preguntas. Las personas que me van a ayudar en la recolección de información deben ser personas que saben y que tienen el mismo conocimiento que yo como investigadora o investigador tengo. Los análisis de los datos, es decir, el tratamiento estadístico. Después de recolectar los datos, después de haber medido las variables o constructos que yo planteé en el problema de investigación, tengo que analizar esos datos. Pero esos datos se analizan en base al alcance de investigación que yo haya tenido, que yo haya elegido. Podría ser descriptivo, podría ser correlacional o podría ser explicativo, pero según el alcance yo tengo que analizar los datos. Si utilicé el alcance descriptivo, pues tendré que describir, ejemplo, voy a querer ver en un grupo de mujeres cuál es el porcentaje de infecciones de transmisión sexual. Entonces, tendré que describir esas infecciones de transmisión sexual en ese grupo de mujeres investigadas. Entonces, lo que tendré que utilizar es un método estadístico que me ayude a describir. La interpretación de los resultados. Conozco adecuadamente el marco teórico, qué significa si me dan esos datos y si no me dan como espero, cómo se interpreta a la luz de la bibliografía. Los resultados siempre tienen que ir de la mano con el análisis teórico. Es decir, puedo tener unos resultados muy buenos, pero si yo desconozco la teoría, no voy a sacar provecho de esos resultados. Por eso siempre, constantemente debemos leer sobre la teoría, sobre el tema que yo estoy investigando. Y la elaboración de las conclusiones. Comúnmente para elaborar las conclusiones
el producto final es un artículo científico. Sin embargo, no en todas las instituciones de educación superior les piden un artículo científico como producto de su trabajo de investigación. A veces solo se queda en el trabajo de investigación, nada más. Pero en el caso que yo quiera realizar un artículo científico, tendré que ver cuáles son las normas de escritura, cuáles son las pautas que me pide, porque cada revista te pide un formato distinto. Y sobre todo es importante recordar que el escribir un artículo científico es la manera en la que yo voy a difundir los resultados y con esto voy a contribuir al avance de la ciencia. Tengo que recordar que cuando se realiza una investigación debemos ser muy responsables con lo que investigamos, debemos cuidar a las personas que son parte de nuestra investigación, sobre todo cuidar su salud mental, su salud física. Recuerden esto, y responsables con lo que escribo porque nuestra investigación puede ser base de futuras investigaciones. Les agradezco mucho la atención, espero que esta información les haya servido y están todas las referencias bibliográficas necesarias para que ustedes, si desean investigar más acerca de este tema, puedan citar a esos autores, puedan tener más información de esos autores.